Y ya estamos listos para entrar en detalle con nuestros primeros invitados en esta mesa de consejo de redacción. Juan, ¿a usted cómo le va con otras lenguas nativas? Muy bien, las escucho perfectamente, no las entiendo, pero las escucho perfectamente. Pues es que vamos a hablar de ese tema porque la verdad hay un poco de desconocimiento sobre esa riqueza que tenemos los colombianos en lenguas nativas, más de 68 según los últimos registros, y hoy justamente es el Día Nacional de las Lenguas Nativas y queremos celebrar este día, pero también visibilizar toda esa riqueza y aquellas que están en peligro de extinción. Nos acompaña esta mañana Richard Sierra, quien es el gerente de comunidades indígenas para el departamento de Antioquia. Buenos días, gerente, un gusto saludarlo en este día. Buenos días, muchas gracias por este espacio tan importante para hablar de lenguas nativas. Bueno, ya en minutos vamos a empezar esta conversación porque hay una buena noticia, y es que en el plan de desarrollo de Antioquia una de las dificultades que se encontraba era cómo llevar todos esos programas a las comunidades indígenas sin que ellos pues hablaran el español, Richard, ¿cierto? Sino que llegara a la institucionalidad con las lenguas nativas, y por eso toma mucha importancia el papel de Hilda Lira Domicó. Buenos días, Hilda, quien es traductora desde la Gobernación de Antioquia para las comunidades indígenas. Bienvenida. Muy buenos días. Estamos aquí con el fin de visibilizar nuestras lenguas originarias. Me desempeño como traductora en la gerencia indígena con el fin de garantizar la atención a las comunidades indígenas, en su mayoría en Vera. Hilda, vamos a dar un saludo, vamos a visualizar, a mostrar exactamente cómo se diría, cómo se pronunciaría este saludo en Embera, por ejemplo. Vía Manganga Sawanduanu y di Dai Bedia Evaria Panumbara, Taji Bedia de Bedia Daji Idi. O sea, que bien. Qué buenos días. Muy buenos días. Hoy estamos conmemorando nuestra lengua originaria con el fin de visibilizar las poblaciones indígenas habitantes del departamento de Antioquia, en especial el pueblo Embera. Bueno, gracias, Hilda, por acompañarnos esta mañana. Gerente, empecemos hablando el contexto, el mapa del departamento de Antioquia en cuanto a lenguas nativas, ¿cómo está? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas están en riesgo? Bueno, hay que resaltar que el departamento de Antioquia, el principal pueblo hablante de su lengua materna es el pueblo Embera, porque es el más numeroso. Sí. El pueblo Embera tiene tres variables o variantes, que son el Embera Chamí, el Embera Dóvida y el Embera de Yávida, al cual pertenece la compañera Hilda. Tenemos otro pueblo que también es hablante de su lengua materna, como es el pueblo Tule o los Gunadule de Necoclí, los artesanos de la mola, de ese arte tan bonito. Ellos son hablantes de su lengua, son una población mucho más pequeña. Estamos hablando de que son 2 comunidades en el departamento de Antioquia. ¿Cómo se llama la lengua de ellos? No, pues la lengua, ellos hablan Tule o Gunadule, que es como se autodetermina. Yo creo que hay un ejercicio también dentro del pueblo zenú, en este caso, al cual pertenezco, en recuperar también ese acervo cultural como es la lengua materna. La pérdida de la lengua es una afectación muy fuerte a la identidad, a mucha de la cosmogonía y la información que se tiene en esa práctica como es la lengua de cada pueblo. Es decir, gerente, que en el caso de su comunidad, zenú, ¿está perdida esa lengua? ¿Se está trabajando en recuperarla o todavía nos queda un poquito? Digamos que todavía hay unos rasgos lingüísticos que han estado incluso algunos jóvenes, sobre todo jóvenes, muy preocupados por recuperarlo. Hay una experiencia muy bonita en Caucasia de unos jóvenes que diseñaron una aplicación para ir recolectando palabras y generando traducción de esa misma lengua. Es la lengua guajiba, que hay registros también históricos de esa lengua, o sea que hay posibilidades de investigación y avanzar hacia la reivindicación de la lengua materna del pueblo zenú. ¿Cómo se llama esa aplicación, gerente? Bueno, no tengo ahorita el nombre, de hecho fue una iniciativa que los pelados ahí en Caucasia aplicaron a ella y ganaron esa iniciativa y la presentaron a la gobernación. Eso fue en el 2019. Entonces, con ellos, de hecho, hemos estado tratando de retomar ese proceso porque me parece muy importante darle fuerza a la recuperación. Hay pueblos
en el mundo que han recuperado su lengua. Está en el pueblo, en España, por ejemplo, el País Vasco, que reivindicó su identidad y su lengua, y hoy es su lengua dentro del territorio vasco. Entonces, se puede, hay posibilidades siempre y cuando el pueblo como tal lo empiece a identificar como una prioridad. Hilda, ¿ustedes cómo han encontrado con los jóvenes, usted que viaja por estas comunidades, cómo los jóvenes que son los encargados de preservar estas lenguas las usan? Porque ahorita hay unos metalenguajes, los muchachos ahora todos son de parce, pa, mor, sisas, que ha filtrado todos los lugares y todos los municipios de Colombia, no digamos mentiras, y también ha llegado a algunas comunidades. Pero ¿cómo han sido estos jóvenes los encargados de cargar y de volver a usar estas palabras y este trabajo de ustedes, que también es muy importante? Bueno, en nuestra cultura la lengua originaria es, digamos, como lo esencial para poder identificarnos como emberas. Nuestra lengua se recrea desde el vientre, y cuando hablo desde el vientre es porque hay una relación constante en conexión con la Madre Tierra, porque de allí está la fuerza espiritual que tenemos en el caso de los emberas y de todos los pueblos. Por ejemplo, en el caso del pueblo zenú, aunque no tengan lengua, hay un lenguaje que es la que hace revitalizar toda la esencia cultural a nivel de los pueblos que por muchas razones han perdido su lengua originaria. Hilda, si le entiendo, entonces las mamás le van hablando a los chicos del proceso de gestación, van siempre conversándole, y en la familia se habla también. Bueno, realmente hablar pues es una práctica, sí, pero más allá de hablar hay unas prácticas que son de armonizaciones y conexiones con la esencia, digamos, la espiritualidad de lo que nos rodea a nivel de la Madre Tierra y su conexión. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada acontecimiento tiene unas prácticas que nos lleva a conectarnos, y de ahí la esencia, digamos, principal es ser hablante. Por ejemplo, en el caso de nuestro pueblo, toda mujer debe hacer sus armonizaciones y rituales para que el ser que llega también esté armonizado con la espiritualidad. Nosotros estamos orientados desde la palabra de nuestros abuelos y abuelas y las prácticas del conocimiento de nuestros mayores, guiados por los médicos espirituales. En esa medida, nuestros niños y niñas pasan por una práctica de ritualidades que tienen que ver desde el ser de buen corazón, de buenas prácticas, armonizaciones, y también ser muy obediente dentro de las comunidades y conocer también sobre lo que nos dice la naturaleza. Porque la Madre Tierra en todo el tiempo nos está enseñando. En esa medida es que nuestros niños y niñas se fortalecen a nivel cultural. Pero hoy pues tenemos una realidad casi en todo el departamento de Antioquia, y es que el conflicto armado ha marcado mucho, digamos, la debilidad que se vive hoy de nuestra lengua originaria. Es que al desplazarse, nuestros niños y niñas van creciendo en un entorno distinto en donde no se ve la práctica ni se puede hacer armonizaciones ni rituales. En esa medida es que nuestros jóvenes están creciendo, digamos, sin esa esencia y sin esa conexión. Y ahí quiero recalcar mucho de las familias indígenas que se han desplazado a otros territorios, y también debo nombrar que en la ciudad de Medellín tenemos más de 5.000 indígenas, de las cuales sus niños y niñas están perdiendo constantemente su identidad cultural, empezando por la lengua originaria. Claro, también se nota mucho dentro de las comunidades indígenas, porque hoy en día, si bien las comunidades indígenas desplazadas, dice el Estado ubicarlos en un territorio, pero este territorio no tiene garantías para esas prácticas de las armonizaciones y las ritualidades. En ese sentido, también se va desvaneciendo nuestra fuerza cultural.
Gerente, ¿qué pasa si una lengua se pierde? Usted ya nos hablaba un poco, nos anticipaba lo que eso significa culturalmente, pero en una comunidad pues también tendería a desaparecer porque se pierde toda su cosmogonía, toda su manera de ver el mundo. Precisamente el Día Internacional, en el caso de Colombia, el Día de la Lengua Nativa, precisamente surge para prevenir la pérdida de estas lenguas, porque se están perdiendo. En Colombia tenemos 112, 110 pueblos indígenas y solo 65 tienen la lengua materna, es decir, el 50% prácticamente ha perdido su lengua materna. Eso y se dice, según la UNESCO, gerente, perdón que le interrumpa, que en décadas ya van a desaparecer muchas. Efectivamente, a medida que crece todo el ejercicio de globalización, de aculturización que plantea la compañera Hilda, se van a ir dejando de usar. Por eso ya es un asunto más desde la institucionalidad también de procurar mecanismos de conservación y tiene que ver con la visibilización y el respeto por las comunidades indígenas. Hay un ejercicio que hemos querido poner en práctica en la gerencia indígena. Si voy a una comunidad hablante de su lengua, como mínimo un acto de respeto es llevar un traductor. Claro. O sea, yo no puedo obligarlos a que me entiendan, siendo que el que llego soy yo. Entonces, como institución del Estado, como gobierno departamental, que buscamos precisamente cerrar esas brechas de inequidad, hemos dado fuerza a la traducción en la gerencia indígena y asimismo a otras dependencias apoyando el acompañamiento a comunidades indígenas. Empezar por el respeto creo que es un acto prioritario, decirles a ellos no tienes que dejar de hablar tu lengua para hablar conmigo, que soy tu gobierno, por el contrario, es decir, estoy contigo. Yo creo que ese mensaje tenemos que darle fuerza y hay una serie también de normativas que han venido surgiendo en procura de conservar las lenguas nativas en Colombia, en Antioquia en particular, que tenemos la lengua embera, pero hay muchas más lenguas en todo el país y creo que hay que seguir fortaleciendo esa acción. Es muy grave perder una lengua. ¿Por qué? Porque ahí está conservado toda una historia milenaria de cantos, de forma de entender el mundo. Cuando dice Hilda que desde el vientre se empieza a construir la identidad, a construir la armonía de esa persona, es porque la palabra, pues los que hablamos castellano decimos que la palabra tiene poder. Para embera también tiene poder. De hecho, la forma de hablar con las plantas y prepararlas para la medicina es un trabajo espiritual previo a utilizar la planta. Es decir, si yo voy a hacerme un baño con esa planta, primero hablo con ella, empiezo a darle fuerza y motivo y luego la uso. Eso tiene toda una ritualidad y una forma de entender el mundo que es lo que realmente le da, digamos, significado a la existencia de cada pueblo. Por eso es importante la lengua nativa en las culturas indígenas. Bueno, Richard, eso que usted dice es muy importante porque además se marca un precedente, se está marcando aquí en el departamento de Antioquia con la llegada de Hilda como traductora. Es la primera traductora, si no estoy mal, ¿cierto? La primera traductora que se tiene en la gerencia indígena para que desde la institucionalidad pues no se llegue a hablar en español y llegar a obligarlos a que pues también hablen español, sino que a través de su lengua nativa pues puedan comunicar y que los programas desde la institucionalidad lleguen a las comunidades indígenas. Hilda, para usted, ¿qué ha representado pues esa experiencia de ser la primera traductora? Si nos lo puede decir en su lengua nativa y luego una traducción para tener nosotros acá también esa posibilidad de escucharlo. Bien, aranama en Berambedia de Zeira, bio de en Berambedia unimbaita, unijabaita, bedia jawabaita, en Berana undujabaita pica. Para mí ha significado una experiencia muy bonita, pero a la vez de mucho aprendizaje, porque primero las comunidades que atendemos desde la gerencia indígena son comunidades que no hablan castellano, son comunidades que no conocen, digamos, el contexto que se maneja dentro de los municipios urbanos o también de la ciudad. Entonces son personas que traen un desconocimiento total, teniendo una riqueza cultural que es pues muy arraigado a sus costumbres o a todo lo que nos conecta a nivel de nuestro entorno, pero llegar a la ciudad y quizás se siente como desconocido. En esa tarea es que también mi aprendizaje
de no solo ser, digamos, traductora, sino conocer también Claro. digamos, los procesos que requiere esta familia, esta persona, esta mujer, este joven, que es lo que nosotros atendemos, y son por diferentes circunstancias. Si bien algunos llegan por salud, otras situaciones enmarcadas por el conflicto armado. Cuando hablamos del conflicto armado estamos hablando de personas amenazadas, de personas desplazadas, de personas víctimas de mina antipersonal. Estamos hablando de, digamos, una mordedura de serpiente, que son situaciones que se da un manejo internamente dentro de los resguardos y las comunidades, pero al no tener la posibilidad de curarse allí, pues ya toca salir acá hacia afuera. Y allí es donde pues las familias llegan a los hospitales o a las entidades que deben llegar y pues la entidad no las entiende. Entonces ahí es donde nosotros, pues yo específicamente las acompaño, pero también hago la articulación respectiva con las autoridades, porque tanto en el departamento de Antioquia como en todo Colombia, las comunidades indígenas tenemos un gobierno propio, y ese gobierno propio es la que también muchas veces se desconoce en su práctica cuando se va a hacer una atención o cuando se requiere, digamos, implementar acciones que sean para beneficio de las comunidades indígenas. Sí, es que el papel de Hilda, decir que es traductor, es como muy simple, Es que pero es ustedes se todo, dan cuenta claro. cómo habla Sí. Hilda, esa comofonía que tiene, ese manejo de la palabra. Hilda, muchos talentos de pronto, usted que estudió y cómo fue su proceso, y va de la par también de la mano de una oportunidad que tienen las comunidades indígenas de presentarse a las universidades. ¿Cómo cree que eso sea posible? No abandonando su lengua, y también esa oportunidad que se presente desde las universidades públicas. Bueno, realmente aquí pues en Antioquia y en Colombia las comunidades indígenas han abanderado el proceso de la educación propia. Y esa educación propia, si bien nace desde una política que no corresponde del pensamiento indígena, pero se hace el ejercicio de que ese proceso se haga desde el conocimiento indígena. En mi caso, yo he sido una afortunada porque yo he estado, mis estudios académicos tienen que ver mucho, digamos, desde lo que voy haciendo conciencia, ¿sí? En este momento yo soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, que es un convenio que se tiene con la Universidad de Antioquia y las comunidades indígenas. Eso gracias, digamos, como al esfuerzo y la lucha de los pueblos indígenas desde mucho tiempo atrás. Eso también ha costado muchas vidas, no solo en Antioquia, sino en todo el mundo, diría yo, en el mundo indígena. Y todo esto también nos fortalece mucho porque es lo que ayuda a que no nos olvidemos de quiénes somos, a que tengamos el amor por lo que hacemos por nuestras comunidades, a que tengamos buenas relaciones con la otra cultura con la cual también compartimos y vivimos el mismo territorio, porque si bien Antioquia es un departamento diverso, multicultural, también ahí nos damos cuenta que Antioquia desconoce mucho, digamos, la población mayoritaria desconoce mucho la existencia de los pueblos indígenas. Sí. Aquí somos cerca de 40.000 indígenas, contando con lo urbano, y muchas veces nosotros simplemente somos indígenas. Pero, por ejemplo, Antioquia tiene 6 pueblos indígenas, sí. 6 pueblos indígenas, de las cuales 4 pueblos somos hablantes, y los otros 2 pueblos pues son indígenas porque a partir de su lenguaje y sus prácticas siguen siendo pueblos originarios. Bueno, Claro Hilda, sí, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana también en nuestra tarea visibilizar, reconocer y que se preserven las lenguas nativas. Gracias y un feliz día. Despedida, por favor, en su lengua. Bia, idinamamba wanaña, kirincha wanaña mamina homauniumba,
sanwa bi iya kirin chape daji waranga daji debema daji bedia kiran dua da imbaita mointa kapuriamba homamba dauche bi iya akudaibara. Qué bonito. Muchas gracias. No, Gracias. a usted de verdad. Lo que estaba diciendo es que nuestra lengua originaria es nuestra esencia. Asimismo, las comunidades indígenas requerimos de un acompañamiento y también de un reconocimiento que aporte a fortalecer nuestra identidad cultural partiendo del conocimiento de la lengua originaria y llevando a la práctica. Muchas gracias. ¿Cómo se dice gracias, Gracias a en Embera? usted. Bujaure untawa. A ver si aprendí. Pojauli, bujauli, Jaure untawa. bujaure, untama. Bueno, No, Juan, muchas necesita gracias. otras clases. Ahí vamos. Muchas Gerente, a gracias. usted también, pues, gracias por acompañarnos Gracias, esta gerente. mañana y ayudarnos a visibilizar ese tema. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Recordar que son lenguas, no son dialectos, son los pueblos indígenas un gran baluarte histórico, cultural de la nación, de la sociedad, de la humanidad. Tenemos que seguir fortaleciendo. En un futuro deberán haber presentadoras hablando en Embera, Pidea y en Gunadule, en otras lenguas, porque esa es la diversidad de esta nación, de Colombia, del departamento, y ahí es que está el esfuerzo que debemos hacer. Colombia reconoció esa diversidad y se comprometió a protegerla, y de ahí todos los esfuerzos son bien recibidos por parte de nosotros como pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias. Son las